bienvenidos a Libre Soy. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios. Nos siguen llegando un montón de correos, de verdad, muchas gracias porque están al pendiente, por seguirnos, porque estos temas les han gustado, ya varias personas nos han compartido ahí lo que están aplicando, lo que están aprendiendo, que se han atrevido a hacer sus cursos, sus emprendimientos, y la verdad es que nos da muchísimo gusto. Araceli, bienvenida a una nueva edición. Hola, Lea. Pues sí, muchas gracias nuevamente. Otro podcast, ya llevamos varios meses haciendo esto y estamos muy contentas. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Adrián Pérez de Libre Estado. Realmente es una joya este señor porque a lo que se dedica no lo habíamos visto anteriormente. Entonces, Adrián, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Libre Soy. Adrián, me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo empezó todo esto, de tu experiencia y de lo que nos vienes prácticamente a compartir. Hola, buenas. Bueno, gracias por tenerme aquí. ¿Cómo empezó todo esto? Pues realmente Libre Estado es un proyecto, un blog que busca un poco enseñar a la gente cómo puede internacionalizar sus vidas, ¿no? Y hacerse un poco más independiente de, bueno, pues cada uno de los estados, ¿no? En los que vivimos o en los que trabajamos, tenemos nuestros negocios o lo que sea. Y entonces, pues bueno, esa es un poco la idea detrás de Libre Estado. Libre Estado existía antes ya en alemán. Yo siempre me he movido a nivel internacional y tal, y siempre me ha interesado mucho el buscar, pues eso, nuevas oportunidades en otros países. Entonces, cuando vi de lo que hablaba este chico, Christoph, se llama mi socio, pues bueno, me quedé ahí prendado, ¿no? Me pareció que unía muchos puntos, ¿no? Que yo había estado observando y viendo, el tema este, pues, de buscar una forma de internacionalizar tu vida y tu negocio y todos los aspectos importantes, y entonces, pues a partir de ahí empezó Libre Estado en español. Adrián, fíjate que eso que comentas me da pie para una pregunta. ¿Qué es un viajero perpetuo o qué es un nómada digital? A ver, un nómada digital es simplemente eso, ¿no? Una persona que se mueve por el mundo, que no está atado a ningún lugar. Y el tema del viajero perpetuo, pues es una figura que aparece en la teoría de las banderas, que viene a decirte que, bueno, que internacionalices tu vida, ¿no? Que en lugar de depender de un solo estado, de un solo país, pues que te vayas allí donde mejor te traten, que busques para todos los aspectos importantes de tu vida en lugares en los que te tratan mejor. Y el turista perpetuo lo que hace es esto, es una persona que no está sujeta a ningún país y por lo tanto en cualquier momento puede hacer las maletas e irse a otro lugar. Por lo tanto, imagínate un fotógrafo, ¿no? Pues de repente en el país en el que estaba pues ya no lo pagan bien o no está tan bien visto, pues a lo mejor va y se mueve a otro país. O si el negocio que había registrado pues le piden muchos impuestos por tenerlo, pues a lo mejor puede perfectamente registrar ese mismo negocio en otro lugar. O si los bancos le piden en ese país pues muchos intereses o le hacen la vida difícil, pues puede lo mismo irse a otro país. Oye, pero esto es como más para las personas solteras, ¿no? Porque como que preparar las maletas de una familia, de una persona que está casada con 2, 3 hijos y vámonos todos es más complicado, ¿no? ¿O cómo lo podría hacer una persona con esos compromisos? Bueno, yo soy una persona así. Yo tengo 4 hijos, estoy casado, mis 4 hijos, 3 viven conmigo, la última es bebé, es decir, tiene 5 meses ahora. Entonces, si eres un nómada digital, sin ataduras, sin familia, pues es mucho más fácil. Ya solamente moverse es mucho más barato, ¿no? Cogerte un vuelo. Pero bueno, también estando en familia lo puedes hacer. Ya te digo que es mi caso, por ejemplo, ¿no? Christoph, por ejemplo, mi socio, pues él es soltero y no tiene hijos, pero yo sí. Una de las preguntas que se hace la gente es cómo funciona eso en cuanto a la escuela, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es homeschooling, unschooling. No sé si habéis oído hablar de esto. Digamos, la educación en casa, el aprendizaje no dirigido por los adultos, sino dirigido por los niños. Y bueno, es un poco lo que nosotros hacemos. Pero luego hay otras familias que eso, que a lo mejor simplemente pues siguen un temario o según el lugar en el que están, pues llevan allí a colegios locales a sus hijos. Nosotros solemos eso, entrar con otras familias cuando nos vamos moviendo, porque claro, nuestros hijos tienen que estar en compañía de otros niños y bueno, y realmente es algo que lo hace la gente, que no es imposible. Bueno, Adrián, tú mencionaste la teoría de las banderas. No sé si nos pudieras explicar un poquito más acerca de esta teoría de las banderas y tú personalmente, ¿cómo la has aplicado? La teoría de las banderas te dice, vete ahí donde mejor te traten, ¿no? Porque de lo que se trata es de plantar banderas en diferentes partes del mundo, ¿no?
Y estas banderas vienen a ser los puntos importantes de tu vida. En mi vida, por ejemplo, pues mi teoría de las banderas pues tendría que contener aspectos como la acción, los negocios, las empresas, todo lo que tiene que ver con el dinero, dónde lo guardo, tal, la residencia personal, dónde vives. Aparte de la residencia, digamos, en cuanto a dónde pagas impuestos, también a lo mejor los sitios en los que te gusta estar. Eso pueden ser, por ejemplo, banderas, y eso son en mi caso las banderas, ¿no? Las banderas que yo busco. Pues bueno, ¿dónde puedo encontrar la mejor educación para mis hijos? ¿Dónde puedo encontrar el mejor lugar para depositar e invertir mi dinero? ¿Dónde puedo montar mi negocio de la mejor manera? Encontrar los mejores empleados, si es que necesito empleados o autónomos, o encontrar las mejores oportunidades de negocio, pagar el mínimo en impuestos, siendo legal, dónde puedo residir sin que me obliguen a hacer cosas que yo no quiera hacer y pudiendo vivir de la forma que yo quiero vivir. Adrián, mira, has tocado un tema muy interesante, muy importante, que es la parte de los impuestos, ¿no? Porque, bueno, ciertamente, si yo me voy a un país a buscar la mejor opción, la mejor oportunidad de trabajo, donde tenga yo que invertir menos en pagar impuestos, ¿cuál es la diferencia entre reducir los impuestos y evadir los impuestos? Tú puedes no pagar absolutamente nada de impuestos de forma totalmente legal. Puedes reducir impuestos también de forma totalmente legal, pero claro, dependiendo del lugar en el que estés. Entonces, si estás en un país en el que tienes que tributar por tus ingresos mundiales, universales, que te vengan de la luna, si tú no declaras esos ingresos o una parte de esos ingresos, estarías evadiendo, estarías cometiendo una ilegalidad. Sin embargo, si trasladas tu residencia o la de tu empresa a un lugar en el que no tenga que pagar impuestos o en el que pague menos impuestos, pues ahí lo que estás haciendo es optimizar tu situación, es decir, buscar un camino legal. Porque claro, que yo sepa no existe ningún país en el que optimizar impuestos sea ilegal. Pero bueno, igual llegamos a ese punto. En principio, pues lo dicho, tú puedes hacer todo lo que puedas hacer de forma legal, eso no sería evadir impuestos. Las personas que no somos tan expertas en esta parte de los impuestos, de las finanzas, de la administración tributaria, ¿cómo podemos o dónde podemos encontrar esta información? Bueno, lo más sencillo es en nuestro blog, en el blog de Libre Estado, porque allí, pues bueno, lo tenemos, vamos publicando. Bueno, hay un montón de artículos sobre un montón de países en los que puedes constituir o registrar tu empresa, ¿no? También un montón de países en los que puedes tener tu dinero, un montón de artículos sobre países a los que puedes trasladar tu residencia, irte a vivir. Y bueno, hay países de todo tipo. Hay países también que uno así de primeras a lo mejor no diría, oye, yo qué sé, está Nueva Zelanda, está Japón, está Sudcorea, está Malasia, Tailandia, Costa Rica. Bueno, hay un montón de países. Chile puede ser también, vamos, no para un chileno o alguien que está viviendo allí, pero para alguien que entra nuevo. También es un país en el que durante 3 años no pagas impuestos. Uruguay. Lo mismo, bueno, hay un montón de opciones en el mundo, ¿no? Y todo esto, pues en el blog lo compartimos. También, bueno, tenemos ahí algunos libritos preparados para los suscriptores, ¿no? Los que se apuntan a nuestras informaciones. Y luego también, pues estamos creando algunos productos digitales, algún ebook que ya lo tenemos en inglés y estamos ahora terminando ya de traducirlo. Bueno, de hecho, uno ya lo tenemos traducido, ya solo nos queda terminar de revisarlo. Y trata justamente sobre el tema este de dónde emigrar, cuáles son los países más interesantes para emigrar. Y bueno, pues en este libro, en las 700 páginas, pues aparecen unos 66 países, creo. Ahí hay un montón de información. Adrián, es excelente toda la información que precisamente mencionas en tu blog, todo el material que das prácticamente gratuito. Entonces, vamos a estar dejando tus datos en nuestro Prime Fan Club para que las personas que nos estén escuchando también empiecen a ver toda la cantidad de información que ustedes en Libre Estado dan gratuitamente. Entonces, es muy interesante y para que las personas se informen y sepan qué más hay, que se puede salir de su país, que pueden adquirir nacionalidades en otros países precisamente para reducir impuestos, que pueden tener una mejor calidad de vida en otros países según lo que ellos estén buscando, ¿no? Como nos mencionaste, bueno, en la parte de educación de tus hijos, si es lo que te interesa, o en la parte fiscal de tus empresas, si es lo que te está interesando, o simplemente porque quieres tener una mejor calidad de vida. Otra cosa también muy importante, ¿no? Es el tema de la estabilidad, ¿no? Hay un montón de países, yo que sé, Argentina, Venezuela,
Nicaragua, ¿no? En los que, claro, la estabilidad deja mucho que desear, ¿no? Y el buscar otros países, ¿no? A los que puedas irte tú o tu empresa o tener tu dinero por lo menos fuera, bueno, pues todo esto, ¿no? Son temas que tocamos ahí. Así es. Y también otro punto que quiero resaltar es que no conlleva tener los millones de los dólares o de los euros, sino No, realmente no importa la cantidad de dinero que tengas, no es que tengas que ser millonario para poder hacer eso. ¿Es correcto, Adrián? así es que incluso ya solamente el dinero, los típicos ahorros, ¿no? Que tiene una persona que trabaja, no tiene por qué guardarlos en un banco en su país. Los puede guardar de forma más inteligente y más segura, diversificando, a lo mejor en varias divisas, en varios países. Yo ahora mismo no guardaría dinero en un banco argentino, por ejemplo, o menos en Venezuela, ¿no? Es decir, hay muchos, a lo mejor dices, bueno, pues lo quiero tener en dólares, lo quiero tener en euros, lo quiero tener en libras, no sé, y hay un montón de opciones. Y no es para ricos solamente, sino, aunque tengas 40, 50 mil dólares ahorrado, que sean los ahorros de tu vida, también eso puedes meterlo en un banco de fuera o invertirlo en un broker de fuera o, bueno, tienes muchísimas opciones. Una vez que empiezas a mirar más allá de los límites que te han pintado, ¿no? De tu país, ¿no? Encuentras un montón de opciones. Y todas estas opciones tú en Libre Estado nos pueden ayudar a hacer esa consultoría, a decirnos, mira, te conviene esto, aquello, sí nos dan esas opciones, ¿verdad? Ahí en tu blog. Sí, luego pues generalmente la gente lo que hace es leer, mirar un poco de qué va todo esto y luego, claro, una vez que ya saben en qué consiste, bueno, pues hay algunos que ya con eso les vale y hay otros que deciden contratar una consulta y es otro servicio que ofrecemos, ¿no? Pues ahí ayudamos a la gente un poco a crear a lo mejor su teoría de las banderas y a ponerla en práctica, es decir, a mover su negocio, a mover su residencia personal, a lo mejor a conseguir otra nacionalidad, ¿no? Porque, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar. Cualquiera de estos puntos, ¿no? De los que hemos hablado, o la protección de activos, o oportunidades de inversión, bueno, todo esto lo hablamos en estas consultas. Luego, aparte de lo de las consultas, pues también hay otros servicios que no ofrecemos nosotros directamente, pero que, bueno, tenemos una red de asociados, de agencias, de registro de empresas, en las que se pueden apoyar también nuestros clientes y nuestros lectores. A lo mejor, pues, mira, quiero montar una empresa en Estados Unidos. Bueno, pues tenemos contactos allí, de confianza y tal, y claro, porque esto muchas veces al principio dices, bueno, vale, pues voy a montarme una empresa, yo qué sé, en Hong Kong, en Emiratos o donde sea, pero eso, no tienes los contactos y puede ocurrir que la cosa no funcione bien, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí ya gente de confianza con la que trabajamos a menudo y eso también lo podéis aprovechar, ¿no? Así es, Adrián. Yo de hecho quiero extender esto porque, bueno, yo caí en tu blog, se me hizo súper interesante toda la información que das, es demasiada la información que das gratuitamente y de ahí yo opté por una consultoría que la verdad también fue muy buena. Adrián precisamente me dio varias opciones, es muy personalizada para cada caso dependiendo qué es lo que quieres hacer. Entonces, sinceramente yo la recomiendo ampliamente porque como lo está mencionando Adrián, él tiene una red de contactos a través del mundo y bueno, para muestra nada más la información gratuita que está dando en el blog. De ahí, pues obviamente se extiende a mucho más y te la da personalizada para tu caso. Adrián, otra pregunta. Hay muchas veces que escuchamos esto del paraíso fiscal, pero si nos pudieras precisamente dar una definición de qué es un paraíso fiscal. En principio, un paraíso fiscal es simplemente un país en el que no pagas impuestos. No tiene por qué ser ilegal. Pues eso, a lo mejor hay paraísos fiscales para empresas, hay paraísos fiscales para personas físicas. ¿Cuándo aparece la palabra esta, paraíso fiscal, en combinación con algo ilegal? Pues cuando alguien que reside en un país de alta presión fiscal, como, bueno, pues, no sé, Argentina, México, España, Alemania, tal. Desde esos países intenta montar una empresa. En los Emiratos, por ejemplo, que no consta más que de un buzón, no hay más, ¿no? Es una empresa fantasma o una sociedad pantalla de estas y hace como que todo su negocio está yendo a través de esto. Entonces, eso es una forma de uso de los paraísos fiscales ilegal desde estos países. No es que esos paraísos fiscales en sí sean ilegales, sino que se están usando erróneamente. Adrián, comentabas hace un momento que, bueno, a lo mejor yo estoy interesada en tener una empresa o expandir mi negocio en el extranjero. ¿Tiene esto que ser físicamente o nada más es el trámite digital? O sea, ¿puedo yo mantenerme en México
¿Y cómo hago para tener esas empresas en otros países? Depende totalmente de dónde vivas, ¿no? Me estabas hablando de un residente en México. Pues a ver, en principio puedes tener una sociedad fuera, pero claro, según el caso, si es un negocio que en realidad estás haciendo en México, que estás vendiendo algo en México o que estás haciendo tu trabajo en México, pues en principio esa empresa tendría que pagar impuestos en México, incluso si estás usando una empresa en el extranjero. Lo que pasa es que, claro, hay negocios online que están más bien pues, en el limbo, ¿no? Que están en el mundo virtual y, bueno, pues te dan otras opciones. Al final, en cuanto al registro, lo que es la mecánica de registrar una empresa, prácticamente todas las puedes hacer a distancia. La única parte que es más complicada hacer a distancia, pero también se puede en muchos casos, es la de la apertura de una cuenta a la que te puedan pagar tus clientes. Entonces, bueno, los bancos clásicos pues te piden tu presencia. Tienes que ir allí, tienes que firmar los documentos, pero luego existen los e-wallets y las fintechs y todo esto, que bueno, que sí que te permiten abrir cuentas a las que te puedan transferir dinero y todo a distancia. Entonces, bueno, realmente sí que es posible totalmente a distancia montar una empresa y empezar a cobrar dinero con esa empresa. Pero lo dicho, hay que tener muchísimas cosas en cuenta, en plan, dónde está tu cliente, desde dónde estás tú trabajando, dónde resides, qué formas de pago necesitas y bueno, y según el caso, pues hay unas opciones u otras. Pues sí, obviamente, si estás vendiendo un producto físico, si está empleando empleados, valga la redundancia, físicos, entonces obviamente sí necesita estar pagando la empresa impuestos en el país donde está. Pero como dice Adrián, ahora con la era digital podemos aprovechar el Internet y todo esto de los infoproductos, toda la parte digital precisamente para poder poner la empresa que dice que está en el limbo en algún otro país. Y Adrián, ¿qué países tú recomendarías para fundar una empresa y por qué? Bueno, hay muchas opciones interesantes. Depende totalmente de la situación de cada uno, del tipo de negocio, del lugar de residencia. En Estados Unidos tienes las LLC que pueden ser interesantes. En Canadá tienes las LP que pueden ser interesantes. En Emiratos puede ser interesante. Hong Kong puede ser interesante. Inglaterra, Reino Unido, puede ser muy interesante también, una limited allí, paga un 18% de impuestos, no tienes ningún tipo de retención. Depende realmente, ¿no?, del tipo de negocio que se tenga, pero vamos, la LLC en Estados Unidos y la LP canadiense son opciones muy interesantes. También la LP en Reino Unido, porque, bueno, bien montado puedes tener una empresa que no paga prácticamente nada en impuestos. Y bueno, como dices, ¿no? Depende también de cuál es tu mercado que estás ofreciendo, pues habrá mejores opciones para lo que tú necesitas como negocio. ¿Qué requisitos deben cubrirse para abrir una empresa en el extranjero? ¿Son en general o igual son muy específicos? Bueno, necesitas tu pasaporte generalmente, a lo mejor una factura de consumo, es decir, una factura de luz, de agua. Una vez que quieres abrir la cuenta bancaria, pues sí que te pueden pedir más cosas. Todos los documentos de constitución de la empresa, a lo mejor necesitas algo apostillado y tal, dependiendo del idioma. Bueno, eso es un poco en general quizás lo que necesitas. De hecho, yo tengo el concepto de que para abrir una empresa generalmente es más fácil y más rápido que para abrir obviamente la cuenta bancaria, que bien ya lo mencionaste, pero en muchos casos en Estados Unidos te tienes que presentar físicamente al banco, pero en otros casos no es necesario, ¿verdad, Adrián? Y únicamente con mandar la documentación se puede hacer desde la comodidad de tu casa, ¿es Sí. correcto? Sí, tienes, bueno, pues por ejemplo Payoneer es un proveedor que te permite por internet abrir la cuenta. Con Payoneer o bueno, luego si tienes la empresa en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, pues tienes un montón de opciones también. Tienes LeoPay, tienes Revolut, bueno, hay muchas opciones de fintechs en el mundo que tenemos unos artículos que aparecen comparados, unas cuantas fintechs con las que se puede abrir una cuenta para la empresa. Y otra pregunta que me surge es precisamente, estas empresas pues están en el extranjero, ¿qué tanto puedes deducir o cómo se deducen los impuestos? Bueno, digamos que estas empresas, según el caso, pueden no tener impuestos de sociedad, de forma que los impuestos por ahí son cero. Y luego ya depende del lugar de residencia de cada cual, el que luego a nivel personal haya que pagar impuestos o el que se reconozca esa sociedad extranjera como residente realmente en el extranjero, o que se diga, no, esto en realidad es residente en el país en el que tú resides y por lo tanto tiene que pagar los impuestos como en el país en el que tú resides.
o que se haya constituido en el extranjero. Y luego otra cosa es que a lo mejor si no se trata de un turista perpetuo o si no se ha elegido bien el país en el que se reside, pues tendría que pagar impuestos por el lugar de residencia personal, pero no por la empresa en sí, ¿vale? Esto, claro, las mejores combinaciones de, pues, pues puede ser esto, Costa Rica, Panamá, Bolivia, puede ser también otra buena opción, República Dominicana, bueno, hay bastantes países, bastantes opciones. En Centroamérica, por ejemplo, hay bastantes también. Y en muchos países latinoamericanos está ocurriendo esta situación, ¿no? De que tienes tus ahorros y no te rinden. ¿Cómo puedo yo tener la opción de abrir cuentas bancarias, no solo en dólares, sino en otras divisas? ¿Existe algún banco en el extranjero que sea confiable y donde pueda uno abrir este tipo de cuentas? A ver, depende un poco de lo que busques. El dólar no es así lo más fiable, en mi opinión, pero bueno, sí que es una opción, ¿no? De diversificar y tener parte de tu dinero, ¿no? Entonces eso es tan fácil como, bueno, desde México, por ejemplo, pues eso, el ir a Estados Unidos, pasar la frontera y abrirse allí una cuenta. Otras opciones interesantes en el mundo, por ejemplo, Georgia. Georgia allí se puede abrir una cuenta bancaria, de hecho es un servicio que nosotros ofrecemos, la apertura a distancia de cuentas bancarias en Georgia. Allí la cantidad de intereses que te pagan es bastante alta, el dinero lo puedes mantener en diversas divisas, en libras, en dólares, en euros, y puedes añadirle más divisas todavía. Entonces, bueno, esto es una opción bastante interesante para tener la economía. A ver, políticamente, Georgia no es que sea súper estable, más que nada por el lugar en el que está, ¿no? Porque está ahí al lado de Rusia y ningún país que esté al lado de Rusia puede ser totalmente estable políticamente, pero económicamente sí que lo es, sí que es estable. Entonces, bueno, pues esto es una opción bastante interesante. Luego, ya es casi más, pues sí, que tienes que viajar, ¿no? Tienes que ir a lo mejor, no sé, Singapur. En Singapur hay bancos muy, muy estables. Suiza también, ¿no? Es muy conocido por esto. Pero vamos, así para una persona que no pueda así viajar tan fácilmente, ¿no? Y que tampoco sean muchos miles de euros los que tenga, pues bueno, a lo mejor la opción esta de Georgia, que se puede hacer a distancia, pues está bien. Bueno, yo lo que aconsejaría a cualquiera es invertir en alguna forma, ¿no? Y entonces ahí ya, pues a lo mejor tienes un broker y bueno, pues así vas diversificando un poco, ¿no? Pero si tienen dudas, acérquense a su blog. Vamos a dejar ahí los datos de Adrián en el Prime Fan Club. Suscríbanse, ya saben que es gratuito, es muy fácil. Solo ponen su nombre, su correo y listo, ya están inscritos en nuestro Prime Fan Club. Los esperamos, no dejen pasar esta oportunidad. Tenemos mucho material, tenemos ebooks, tenemos sesiones con los invitados, tenemos cursos. Entonces, de verdad, los invitamos a que formen parte de este club de miembros especiales. Adrián, muchísimas gracias, de verdad, por todo este material que, como te dije desde un inicio, vale oro, vale diamantes, vale lo mejor que pueda existir en este planeta. Gracias, Araceli. No, pues muchas gracias, Adrián, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Y también, ya ves, yo ya te lo había dicho, este material que tú das gratuitamente en tu blog, vale oro, es muchísimo material y es un abreojos a lo que también uno puede hacer, de convertirse en un nómada digital o nada más simplemente cambiarse de residencia para tener una mejor calidad de vida. Pues muchísimas gracias, Adrián. Nada, encantado de estar aquí con vosotras. Muy bien, pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Ya saben que tenemos temas como este súper impresionantes que nos abren el panorama y nos sacan de nuestra zona de confort y de lo que tenemos enfrente. Hay un mundo más grande, chicos. Gracias.